Es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Ha enfocado su vocación periodística hacia temas fronterizos del conocimiento actual. Su trayectoria profesional abarca la prensa escrita. Ella ha escrito artículos para la revista Enigma, Año Cero y Guardia Civil. En la radio ha sido colaboradora de nada más y nada menos que Espacio en Blanco o La Tarde Contigo del canal de Extremadura, de la radio del canal de Extremadura. Ha sido columnista en televisión, fue la presentadora de los informativos de la televisión española en Extremadura, presentadora del programa Escrito en el Aire y redactora del programa Tras el Mito del canal Extremadura. Es una escritora, se acaba de consagrar con un bestseller para chicos en España, editada por Planeta. Su primer libro se titula La Urde, Frontera con lo Desconocido, conferencista internacional. Recorre el mundo en busca de lo desconocido. Es ahora una amiga, una parte de nuestra familia ufológica, y hoy nos presentará parte de la casuística española, presentando además los dos casos más emblemáticos de su país. Así que bueno, para mí es una gran alegría presentar en este congreso virtual a una queridísima hermana, amiga, Lourdes Gómez Martín. Así que bienvenida, querida Lourdes. Hola Andrea, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo, muy especialmente también a Silvia. Y bueno, antes de iniciar, déjame daros las gracias por permitirme estar en este evento. Como bien has dicho, soy periodista, llevo más de una década dedicándome a estos temas que me apasionan, al mundo del misterio y de lo desconocido. Pero bueno, pues soy sobre todo más conocida o he hecho más cosas principalmente en España, que es mi país. Desde hace 2 años estoy residiendo en México, donde estoy casada, y bueno, pues este es el primer evento a nivel de Latinoamérica donde voy a participar como periodista ufóloga, y por eso quiero agradeceros profundamente esta oportunidad y que venga de la mano de dos personas a las que admiro tanto como son Silvia y Andrea. Me hace especial ilusión porque son mujeres, porque llevo muchísimos años siguiendo su trabajo desde España, y el hecho de hoy día poder considerarlas mis amigas, poder estar en este evento, para mí es todo un honor. Así que millones de gracias por darme esta oportunidad, Andrea y Silvia. Dicho esto, también mandar un saludo muy cariñoso a mis padres en España que me están viendo desde Extremadura. Os quiero mucho, gracias por apoyarme, por haber estado siempre alentándome en esta vocación. A mi esposo, que también me está viendo, y a mi familia mexicana, Guille, Yajaira y Ian. Gracias por estar ahí, a vosotros y a todos los que estáis aquí. Lo que hoy voy a hacer es hablaros de algunos de los casos más importantes que han tenido lugar en España. Algunos los he podido investigar yo directamente y ha sido de verdad una maravilla. Y aparte os voy a traer 2 o 3 casitos anecdóticos que tienen que ver con el marco de este congreso, que es los metamateriales, los objetos caídos. Bueno, pues os voy a hablar de algunas evidencias físicas de piedras que están asociadas a algunos casos ocurridos en mi país. Casos emblemáticos de España, y el más importante, el más conocido, que ha tenido lugar en mi país por las implicaciones que ha tenido tanto a nivel político como sociológico, ha sido el incidente Manises. El caso Manises, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Como estáis viendo en pantalla, ocupó las portadas de los principales diarios de mi país durante aquellos días y causó un gran impacto en una sociedad de por sí descreída con este tipo de temas, pero que bueno, ante la calidad de los testigos, pilotos, controladores aéreos e incluso, bueno, pues tanto pilotos civiles como militares, bueno, pues causó una gran conmoción en la sociedad española.
Todo ocurre la noche del 11 de noviembre de 1979 en un vuelo de la ya desaparecida compañía TAE, en ese Super Caravelle que estamos viendo en pantalla. Es el vuelo 297 que había partido con 109 pasajeros de Salzburgo, en Austria, con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo que hacer escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca y bueno, pues después de la escala y de iniciar ese vuelo, transcurridos unos minutos, que el Super Caravelle de TAE se estaba dirigiendo hacia Las Palmas de Gran Canaria, de repente su piloto, Francisco Javier Lerdo de Tejada, observa un tráfico no identificado, dos luces rojas que se están acercando demasiado a su aeronave, que se dirigen hacia ellos en rumbo de colisión y bueno, pues que provocó un aterrizaje de emergencia. Se conservan las grabaciones de esa conversación que tuvo Lerdo de Tejada con el control, la torre de control de Barcelona, a la que le estaba pidiendo datos, indicaciones de lo que él estaba viendo y si podía ser avistado desde tierra. Desde Barcelona, los controladores aéreos le dicen a Lerdo de Tejada que ellos no detectan en el radar nada que se esté dirigiendo hacia ellos y que además, en concreto, en esa ruta comercial de aviación, en esos momentos solo estaban volando ellos y que por lo tanto no detectaban ningún tipo de peligro. Sin embargo, Lerdo de Tejada, cada vez más asustado en esa grabación que ahora os compartiré, espero que la tecnología lo permita, empieza a decir que él lo está viendo, que cada vez está más cerca, que no es capaz de evadirlo y que está en peligro. Esta es una de las pocas fotografías que se conservan del piloto, es el que aparece en la izquierda, Lerdo de Tejada, y las otras tres personas que están en la fotografía son parte de la tripulación que iba a bordo del Super Caravelle de TAE aquella noche, ¿vale? Fue una fotografía realizada por el fotógrafo del periódico español Las Provincias. Y aquí os he destacado algunas de las frases que se puede escuchar a Lerdo de Tejada pronunciar en esa grabación entre la torre de control de Barcelona y el Super Caravelle 297 de TAE. Él decía: recibimos una señal, pero no se puede identificar, es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Lo tenemos cada vez más cerca, solamente puedo ver dos luces rojas fijas. He incrementado el ascenso y el tráfico sube más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Ante el nerviosismo por no tener el control y que sus pasajeros estaban en peligro, finalmente él dice: Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. Realiza un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises de Valencia, a pesar de que el vuelo prácticamente acababa de iniciarse. Tengo aquí un segundito la grabación, a ver si se escucha, ¿eh? Un segundo. ¿Se está escuchando, Andrea? Perfecto. Muy bien. Voy a poner estos minutos en los que Lerdo de Tejada está cada vez más nervioso y finalmente, porque dura la grabación 11 minutos, ¿vale?, decide hacer el aterrizaje de emergencia. 836, no accedido. Barcelona, calle 97. Calle 297, sí, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297,
297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. ¿Y 297 me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a la altura. Ahora estamos llegando a nuestro 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Perdona, está 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Perdona, está 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, está de 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Britannia 709, Bravo reaching is level 350. 709, Bravo reach level 350. Barcelona, está de 297, pongo rumbo a Valencia. Bueno, pues ahí lo escuchabais, pongo rumbo a Valencia, cada vez se está acercando más, ni desde el control de Barcelona, ni desde Palma de Mallorca, que es de donde había partido el Super Caravelle de TAE, detectan ninguna de estas luces, los radares no lo están detectando. Luego se supo con el tiempo, cuando se produce el aterrizaje de emergencia en Manises, que hubo algún parte del personal aeronáutico que estaba en tierra, bueno, pues en Manises con prismáticos, estaban viendo esas dos luces rojas sobre la vertical del aeropuerto, pero en esos momentos los radares no lo estaban detectando y se autoriza esa maniobra de emergencia ante el peligro que suponía que un tráfico desconocido se estuviera, bueno, pues aproximando tanto a este avión, y Lerdo de Tejada toma la decisión, bueno, pues más adecuada ante algo desconocido. Minutos después, cuando ya está confirmado que pueden aterrizar y demás, le preguntan a Lerdo de Tejada si ve viable o si cree que el ejército español, el ejército del aire, deba intervenir y realizar un vuelo de reconocimiento para ver qué es lo que está pasando, y Lerdo de Tejada pide que sí, que manden alguna aeronave, bueno, pues porque esto no es normal, y en sus 14 años de carrera, que en esos momentos llevaba como piloto con miles de horas de vuelo, nunca había visto nada parecido. Entonces nos trasladamos desde el este de España, donde acaba de producirse ese aterrizaje de emergencia, y a los 15 minutos ya está un Mirage F1 del Ejército del Aire Español partiendo de la base de Los Llanos en Albacete. Estos Mirage F1 siempre había uno preparado para cualquier vuelo de reconocimiento de emergencia, y además, según afirman los pilotos que están en este entorno militar, este tipo de maniobras no son extrañas, ¿vale? Era habitual, bueno, pues que tuvieran que realizar este tipo de vuelos de reconocimiento. Bueno, pues de repente un avión estadounidense que no llevaba plan de vuelo accede al espacio aéreo español y mandan el caza, el Mirage F1, para ver qué está pasando. O sea, era habitual. Lo que no es habitual, lo que se salía de la norma, es bueno, pues que partiera un Mirage F1 para perseguir un objeto volador no identificado. Fue la primera vez que sepamos en la historia de la aviación española militar, y una de las pocas ocasiones en las que se ha reconocido algo así.
públicamente. Fue el piloto Fernando Cámara del Ejército del Aire Español quien tuvo que realizar esa maniobra. Él estaba de guardia. Aquella noche el Mirage F1 siempre estaba preparado para estas maniobras. Tardaba en ponerse en vuelo, en activarse 5 minutos de día y de noche 15. Por lo tanto, como era de noche, tardó 15 minutos en llegar hasta la posición que le habían indicado, que estaba sobre el aeropuerto de Manises, y efectivamente, cuando llegó sobre la vertical del aeropuerto, él detectó esas 2 luces rojas de las que alertaba Lerdo de Tejada, que habían producido ese aterrizaje de emergencia. Cuando Fernando Cámara se está aproximando a esas luces, esas luces estaban estáticas, estaban completamente paradas sobre la vertical del aeropuerto de Manises, y al momento, dice Fernando Cámara, que se ponen en movimiento. De estar paradas, al siguiente segundo volaban a 1000 kilómetros por hora. Hubo una persecución donde Fernando Cámara llegó a poner el F1 a velocidad supersónica y persiguió a estas luces aproximadamente hasta Zaragoza, prácticamente, o sea, desde la parte sureste de España hasta la parte noreste de España, prácticamente ya a punto de entrar en territorio francés. Nunca fue capaz de darlas alcance. Lo más cerca que las tuvo, él observaba 2 potentes luces de color rojo. Su radar no lo detectaba, y además esta aeronave del ejército español, el F1, llevaba incorporado unos detectores infrarrojos que funcionan por tecnología térmica. Detectan objetos que emiten o cuerpos que emiten calor. Y en este caso, Fernando Cámara decía que ni los detectores infrarrojos del F1 ni su radar podían detectar lo que tenía justo delante de él. Además, lo que más le asustó a Fernando Cámara fue que, bueno, pues le llegaba de esas luces una especie de eco que estaba impidiendo que a él le funcionara su radio y pudiera mantener una comunicación fluida con el control de Madrid. Y eso dice que era una onda que se estaba emitiendo, que venía directamente de esas luces. Como digo, la persecución se dilató hasta la zona de Zaragoza, pero en esos momentos, al ver la imposibilidad de Fernando Cámara para darle alcance, para saber ante qué estaba, y que en esos momentos empezaron a llegar otros reportes de que en la zona de Sagunto, también en el este de la península ibérica, se estaban produciendo otros incidentes con objetos voladores no identificados, le dan orden a Fernando Cámara de que desista de la persecución, perdón, y se dirija hacia la zona de Sagunto para dar alcance a esos otros ovnis que estaban observándose en otra parte de España. Por lo tanto, fue una noche inusual, agitadísima y, bueno, pues totalmente extraña para todos los implicados en este episodio. Dejadme que os diga que tuve la oportunidad de conocer a Fernando Cámara en persona. Fijaos que a mí me encanta la historia, ¿no? Además del misterio. Y en mi pueblo, muy cerquita de mi pueblo, que se llama Miejadas, una población, de allí es uno de los héroes de los últimos de Filipinas. Es un episodio histórico que no sé si alguna vez hayáis escuchado narrar. Cuando España tenía esta colonia, Filipinas, bueno, pues hubo un momento en el que la dan por perdida y abandonan Filipinas, pero allí quedó un cuartel con soldados que estaban manteniendo la plaza española sin saber que España ya la había dado por perdida. Entonces ellos se amotinan dentro de un cuartel, y el líder de ese amotinamiento fue un militar muy laureado llamado Saturnino Martín Cerezo, que, como digo, es de un pueblo al lado del mío. Yo fui a un homenaje, a una jornada histórica que se realizó sobre Saturnino Martín Cerezo, y allí había algunos familiares de este héroe de guerra español. Y ¿cuál es mi sorpresa? Que de repente, en un momento dado del acto, presentan al nieto de Saturnino Martín Cerezo y veo que es Fernando Cámara. O sea, para cualquier persona que siga estos temas
o que sea un apasionado de estos temas como yo, sabe perfectamente quién es ese piloto que realizó esa persecución OVNI y cuál es su aspecto físico. Y yo lo vi y dije, es Fernando Cámara, ¿no? O sea, fíjate que es una familia de saga militar y que le tocó a él hacer esta persecución. Al final del acto ya me acerqué a él, eres Fernando Cámara, bueno, pues le dije que me encantaba la temática OVNI y demás, y estuvimos charlando de todo esto y Fernando en la conversación me confirmaba, ¿no?, que en toda su carrera no se ha enfrentado a nada parecido como lo de aquella noche, que en esos momentos, 1979, ninguna potencia mundial tenía tecnología aeroespacial aérea para hacer algo parecido a lo que él observó en esas dos luces. Y bueno, pues también me decía que incluso pasados los años, a fecha de hoy, no le era posible determinar qué tipo de tecnología terrestre podría haber provocado esto, ¿no? El hecho de impedirle, lanzarle una onda que le impidiera la comunicación con la base de Madrid, que no se detectara en su radar, que no lo detectara en los infrarrojos y pasar de cero, de estar estático, a una velocidad increíble, que eso jamás lo había visto y que a fecha de hoy seguía preguntándose con qué se enfrentó aquella noche. Tanto él como toda la sociedad española. Fruto de ello fue la primera interpelación parlamentaria que se produjo en mi país relacionada con estos temas, con objetos voladores no identificados. Fue el desaparecido diputado socialista, el Partido Socialista Obrero Español, Enrique Múgica, quien lanzó en el Congreso de los Diputados de España la pregunta que el gobierno debía contestar obligatoriamente, que dieran información sobre el caso Manises, que dijeran qué es lo que había ocurrido aquella noche del 12 de diciembre de 1979 con ese vuelo que había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia. La respuesta de Enrique Múgica fue decepcionante, como suele ser siempre que ocurre con nuestros temas, y lo que dijeron es: bueno, como los radares no podían detectar este objeto, nosotros no podemos determinar que fuera algo real y por lo tanto no nos podemos pronunciar. Esa fue, en líneas generales, la respuesta que le dieron a Enrique Múgica, diciendo, bueno, no lo detectó un radar, por lo tanto, no tenemos evidencia física y por lo tanto no estamos obligados a hablar de algo de lo que no hay constancia física y dejaron completamente abierta la respuesta, la explicación, y a fecha de hoy sigue siendo un misterio. Cabe destacar que todos los testigos, ya sabéis que sobre todo a nivel militar, hay una escala, ¿no?, de valor en cuanto a los testimonios, sobre todo de este tipo. Y en concreto, los testimonios del caso Manises son todos de categoría 1. Es personal de control aéreo, pilotos militares y pilotos civiles que aquella noche tuvieron la oportunidad de enfrentarse hacia lo desconocido. Por lo tanto, en ese sentido no había discusión y sorprendió muchísimo la respuesta que dio el gobierno, como digo, teniendo en cuenta la calidad de los testimonios. Fijaos que en mi país hay una tendencia muy grande, queridos amigos, a desprestigiar cualquier caso ufológico. Hay un sector de la investigación que se llama a sí mismo escéptico. Yo y muchos compañeros decimos que no es un sector escéptico, sino negacionista, puesto que el escepticismo es sano, ¿no? La duda siempre tiene que estar presente en la investigación y, como diría mi admirado ufólogo Aimé Michel, tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer en nada. Entonces, todo investigador debe ser escéptico de base, pero negacionista no. Tratar de buscar cualquier explicación, por muy, en muchos casos tonta, para un caso OVNI, por el hecho de no quedar como un crédulo, me parece que es una falta de respeto muy grande hacia esta vocación que tantas personas amamos. Y en el caso de Manises, que creo que con los datos que os he dado hay poca discusión sobre lo que se vivió aquella noche, bueno, pues hubo un autor en su momento que publicó un libro que además fue premiado por la Fundación Anomalía en España,
donde, bueno, pues Juan Antonio Fernández comentaba que había sido toda una confusión, tanto del piloto militar Fernando Cámara, como del Lerdo de Tejada, como del control aéreo, que en realidad lo que ellos estaban viendo eran unas columnas de fuego emitidas por una refinería situada en Cartagena, en Murcia. Obviamente es una tontería suprema y absoluta decir que lo que Fernando Cámara estaba persiguiendo era un fuego salido de una refinería, y también otras personas que han tratado de decir que se trataba, bueno, pues de algún astro muy brillante en el cielo. Si esto hubiera sido un caso que viene de la mano de un testigo poco creíble o poco letrado, bueno, pues tendríamos que callarnos y decir, bueno, pues a lo mejor es una confusión, pero repito, estamos hablando de testigos de altísimo nivel y de un tema que llegó al máximo nivel político en España. Por lo tanto, me parece interpretaciones anodinas, tontas, para algo que realmente sigue ahí desafiándonos, y podemos decir a fecha de hoy que por las implicaciones que tuvo, el caso Manises es el más importante que ha tenido lugar en la historia ufológica de mi país, en España. Para pasar a la siguiente información, en la línea de lo último que estaba hablando, me gustaría referirme a la desclasificación OVNI que tuvo lugar en España a comienzos de los años 90. Mi querido maestro, mi querido y admirado maestro Juan José Benítez, fue uno de los artífices de que se diera este paso. Él, antes de la desclasificación oficial, había obtenido algunos documentos por parte de militares que se los habían entregado. Fruto de ellos fue el libro de Juanjo, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español. Posteriormente, bueno, pues ya se hizo una desclasificación de manera oficial, en la cual el Ministerio de Defensa español desclasificó algunos informes, 80 en concreto, relacionados con objetos voladores no identificados. Estos expedientes, un total de casi 2000 páginas, que vieron la luz en su momento en España, fueron una completa decepción para los investigadores, puesto que la mayoría de ellos aparecen incompletos, con los datos importantes tachados, silenciados, y por lo tanto fue una auténtica pantomima que si habéis estado pendientes, ¿no?, de los movimientos de nuestro querido Juan José Benítez, es algo que muchas veces ha denunciado, ¿no?, la falta de transparencia en esa desclasificación, y además la colaboración de algunos ufólogos españoles que en su momento se pusieron al servicio de las personas encargadas a nivel militar de realizar esa desclasificación, con el fin de que le dieran alguna migaja, algún dato que nadie tuviera, pero ellos les ayudaron a encontrar explicaciones lógicas tontas, como las de Manises, a todos los casos desclasificados. Es algo que Juanjo ha denunciado profusamente, y bueno, pues en fin, no voy a entrar ahora en nombres de quienes colaboraron, pero hubo ufólogos que se prestaron al servicio de esta pantomima. Y desde aquí, bueno, pues mandar un beso muy grande a mi querido Juanjo y a mi querida Blanca, que lo están pasando mal en estos momentos, y que deseo de corazón que todo mejore, ¿no? Bueno, pues fruto de esa desclasificación OVNI, bueno, pues aparecieron algunos documentos relacionados con vuelos como el de Manises, y quería comentaros que desde hace un par de añitos el Ministerio de Defensa puso a disposición de todos los ciudadanos, ¿vale?, a nivel mundial, esta documentación que en su momento los medios publicaron. Hay una nueva desclasificación en España, no es cierto, es la desclasificación que se dio en los años 90, pero para consultar ese tipo de archivos tenías que ser investigador y personarte en dependencias militares para solicitarlos. La novedad es que desde hace un par de años
todos esos informes se pusieron a disposición del ciudadano de manera digital a través de la Biblioteca Virtual de Defensa del Ministerio de Defensa español. En esta diapositiva, en esta transparencia, os he puesto la dirección, veis que es bibliotecavirtual.defensa.gov.es. Y en ese cuadrito que pone búsqueda, vosotros ponéis la palabra OVNI, por ejemplo, y ahí vais a encontrar los 80 expedientes que fueron desclasificados en los años 90, ¿vale? Esta es la interfaz de la página y ahí los tenéis todos, os los podéis descargar en PDF para tenerlos en vuestros archivos. Fruto de esta desclasificación, el caso más importante, más sonado o más conocido de esa desclasificación fue el avistamiento de un humanoide en la base militar de Talavera la Real, en Badajoz, un suceso que tuvo lugar el 12 de noviembre del año 1976. Lo he traído a colación no solo porque, repito, hay documentos oficiales militares desclasificados en los años 90 sobre el caso. Fue uno de los más sonados, de los más traídos y llevados en los círculos ufológicos en los últimos años, y lo he traído porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones al principal testigo de este encuentro y bueno, pues me une a él una gran amistad. Os voy a contar este caso que, como digo, tuvo lugar la madrugada del 12 de noviembre de 1976 en la base aérea militar de Talavera la Real en Badajoz, muy cerquita de mi casa. Esto es en Extremadura, que es la comunidad autónoma española de donde yo vengo. Bueno, pues allí, en Talavera la Real, muy cerquita de Badajoz, casi en la frontera con Portugal, se encuentra esta base aérea. Esto es una fotografía mía, obviamente allí no se puede hacer fotografías, pero pasé varias veces rápido con el carro para tomar las que he podido. Y ahí estamos viendo, bueno, pues la entrada a esta base aérea del Ejército Español, que fue protagonista de este evento tan extraño en 1976. Allí se encontraba destinado, cumpliendo el servicio militar, José Manuel Trejo, el principal testigo, que en esos momentos tenía guardia nocturna, estaba recorriendo el perímetro de la base junto con otros 2 o 3 compañeros. Y él refiere, y así lo cuentan también los documentos y el resto de testigos, que sobre las 12:20 de la noche, cuando estaban a punto de ser relevados, de repente empiezan a escuchar un extraño siseo, un extraño zumbido en el cielo y una luz muy potente cerca de la base. Obviamente es algo muy inusual que les sorprendió. Estamos hablando de una base aérea. Ellos estaban acostumbrados a, bueno, pues luces de aviones y demás, pero era algo que se salía de la norma. Recuerdan, porque hay eucaliptos cerca de donde estaban en esos momentos, que esa luz empezó a poner las hojas de los eucaliptos como de color violeta y que ese fenómeno coincidió con un apagón de luz en la base aérea y un corte de la línea telefónica. Claro, cuando ellos ven esto de la luz tan potente, tratan de llamar para pedir refuerzos y ven que la línea no funciona y que de hecho no tienen luz en esos momentos. Lo primero que pensaron es que se trataba de un sabotaje. Estamos hablando de un momento muy delicado de la historia de España, los años de la transición, los años en los que España salió de una posguerra y una dictadura muy complicada, muy dura en mi país, hacia la democracia, esos primeros años donde la democracia todavía era muy débil y por lo tanto había que estar atentos más en este tipo de zonas militares, que no se produjera ninguna sublevación, ningún sabotaje que pusiera en vilo la situación ya de por sí delicada a nivel político que se estaba produciendo en mi país. Entonces ellos se asustaron mucho porque estaban en la zona de combustibles de la base y pensaban que, claro, eso que ellos estaban custodiando, el combustible, si
se lo quitaban o alguien se lo robaba, no solo era una pérdida económica importantísima para el gobierno español, sino que además, bueno, pues ellos iban a ir directamente a la cárcel. Tratan de pedir refuerzos, no pueden. Y lo que ocurre es que de repente el perrito que les acompañaba, Nerón, que Nerón estaba entrenado, bueno, pues como defensa de las personas a las que acompañaba, Nerón les empieza a guiar hacia una zona de arboledas cercana a donde estaban. Y en esa zona de Alameda ellos empiezan a ver como un remolino de aire muy fuerte, así lo describe José Manuel Trejo, un remolino de aire increíble, y de repente se hace un silencio absoluto, miran hacia la tapia, hacia la pared, hacia el muro de la base, y allí se encuentran con una imagen dantesca. Según José Manuel Trejo y sus compañeros, sobre la pared había un ser de unos 3 metros de altura, de color verdoso. Era una especie de holograma, en palabras del testigo, pero a su vez con consistencia física, porque presentaba sombras, presentaba un contorno y estaba suspendido en el aire. Le llamaba mucho la atención también a los testigos que este ser, que no sé si habéis visto este muñeco Michelin, que es un muñeco blanco de una marca de neumáticos, era parecido a un muñeco Michelin, estaba con los brazos abiertos en forma de cruz, el cuerpo, y las manos, la zona de las manos y de las piernas aparecía difuminada. Esto es una característica que es habitual en el campo de la parapsicología, sobre todo en las apariciones de tipo paranormal, donde el testigo suele manifestar en ocasiones que lo que ha visto, esa entidad, no suele tener extremidades inferiores. Los parapsicólogos siempre han tratado de explicar este extremo diciendo que se trata de manifestaciones en nuestro plano que no son de nuestro mundo, que necesitarían un aporte importante de energía para manifestarse, de ahí que no se vean completas, ¿no? Que algunas partes de estas figuras estén difuminadas, y esto es lo que cuenta José Manuel Trejo y los testigos. El perro estaba dando vueltas en círculo alrededor de ellos. Es la táctica que le habían enseñado a Nerón cuando había un peligro. Cuando había un peligro tenía que dar vueltas en círculo alrededor de sus amos para protegerlos, y bueno, pues ante la extrañeza de lo que estaban viendo ellos, le daban la orden a Nerón de que se acercara, de que atacara, y cuentan que había como una especie de pantalla invisible, que llegaba a un punto entre la figura y donde estaban ellos que Nerón trataba de seguir adelante y no podía, era como si hubiera una pantalla invisible, y además el perro volvía llorando y tenía la parte de arriba del lomo, el pelito de la parte superior chamuscada, olía incluso a quemado. En esos momentos ellos están tan nerviosos, bueno, pues que echan mano de sus armas, ¿no? Además, allí nadie de momento llegaba a darles refuerzo ante lo que estaban viviendo. Bueno, pues ese ser que estaba con los brazos en cruz, en un momento dado los junta sobre su pecho, como si estuviera disparando un arma, y coincidiendo con ese gesto, que estaba con los brazos juntos, José Manuel siente un dolor terrible en el pecho, en la zona del esternón. Él lo describe como si le estuvieran clavando un hierro incandescente, y es tal el dolor que cae al suelo, pierde completamente la visión. Según me ha contado en todas las entrevistas que hemos mantenido, se hace sus necesidades encima, caca, pis, vómito, y todo esto con pérdida de visión. Y en el momento en el que José Manuel cae al suelo, sus compañeros disparan, los cargadores. En concreto, dispararon con sus Z-62 del ejército español, un total de 2 cargadores. Cada cargador poseía 20 proyectiles, y estamos hablando de 40 balas que se dispararon contra este ser. Cuando esto ocurre, según José Manuel y el resto de testigos, el ser desaparece súbitamente. Dice que se queda todo como en un punto de luz, como esos televisores antiguos que al momento de apagarse lo último que veíamos era una lucecita en medio.
Bueno, pues eso es lo que describe José Manuel y sus compañeros, que no es que se fuera para un lado o para otro, simplemente se apagó, desapareció. José Manuel estaba en el suelo, tardó unos minutos en reaccionar. Y la gran incógnita, por lo que se inicia una investigación, principalmente fue que nunca se encontraron ni las balas, ni las vainas, en este caso, ni los proyectiles que, además, como el ser estaba situado sobre una de estas tapias que estamos viendo en la imagen, tenía que estar, pues, la pared obviamente preñada de agujeros, ¿no? De impacto de bala. Pues la gran incógnita del caso es que jamás se encontró ni una vaina, ni un casquillo, ni un impacto de proyectil. Y bueno, pues a pesar de que lo habían escuchado toda la base, ¿no? Que se había dado un tiroteo en aquellos momentos en la zona de almacenaje de combustible. A los pocos minutos, José Manuel sigue tirado en el suelo, llegan refuerzos, les preguntan qué ha pasado, ellos no son capaces de articular palabra, entienden los compañeros que hay un sabotaje, que han tenido que disparar a las personas que han entrado a la base o que se han amotinado. Levantan a José Manuel como pueden y les dicen que tienen que ir a la entrada, que ahora mismo lo prioritario y lo importante es controlar todos los accesos, todas las entradas, para que nadie pueda salir ni entrar. Se producen instantes de muchísima tensión, queridos amigos, porque cualquier coche que estuviera pasando en aquellos momentos por el entorno de la base le daban el alto desde la puerta. La mayoría se paraban, les echaban un vistazo, veían que no tenían nada que ver con lo que acababa de ocurrir en la base y continuaban su camino, pero hubo un coche que no se paró y le dispararon un montón de balas. Afortunadamente, ninguna dio a los ocupantes del vehículo, o sea, quedaron el coche completamente acribillado. Ellos se salvaron y al final descubrieron, y ahora os voy a poner un audio, que no se habían parado porque era un importante político español que iba en el coche con una menor y que estaban buscando un sitio alejado de la población bueno, pues en el que tener sus encuentros o mantener sus relaciones, y por eso el tipo no se había parado y el coche se lo acribillaron, ¿vale? Os voy a poner, antes de continuar y sacar la conclusión de este caso, tres audios de algunas de las entrevistas que he mantenido con mi querido José Manuel, ¿vale? Para que escuchéis su voz y ver cómo él cuenta cómo vivió toda esta situación. Vamos con el primer audio. Ellos dicen que empezaron a disparar y aquello iba directo al set y que cuando terminaron de disparar aquello hizo... Se encontraron en un punto y se apagó. ¿Cómo fue esto? Dice que fue una explosión de luz hacia afuera, se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Yo me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que ya además que se preocupaban de mí. De mí. Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité. ¿Qué crees tú en tu foro interno que pudo ser aquello? Yo he pensado dos cosas. Puede ser una proyección tridimensional, que he pensado en esa posibilidad. ¿Pero de qué? De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni les proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea. Bueno, pues José Manuel, yo le conocí durante mi trabajo como redactora del programa de Misterios tras el mito en la televisión pública de Extremadura. Hicimos una tremenda amistad, fruto de ello se lo pude presentar posteriormente a Johanna, que ha tenido la oportunidad de entrevistarlo hasta en 2 ocasiones, y también, bueno, pues algunos de mis más queridos amigos en el campo de la investigación, como es el caso de José Antonio Caravaca, David Cuevas o Jesús Ortega, que ahí lo escuchábamos algunos de ellos en el audio, que, bueno, pues en alguna ocasión me han acompañado a tener
estas conversaciones con José Manuel. Unas conversaciones que yo he derivado en el tiempo, con separación de varios meses o incluso años, para usar pues esa famosa técnica de mi querido JJ Benítez, la técnica de la nevera, de hacerle las mismas preguntas con meses y años de separación, a ver cómo son las respuestas, si incurre en alguna contradicción. Y la verdad que el testimonio de José Manuel Trejo siempre es tremendamente transparente. Vamos a escuchar ahora otro audio en el que nos habla de esos coches que empiezan a parar después del sabotaje, del supuesto sabotaje que creen que ha ocurrido en la base aérea. Nos vamos a la carretera, se le da el alto al coche, el coche no se para, el teniente grita ¡fuego, fuego! 2 veces y empezamos a disparar. Se le dispara al coche, yo disparé hacia abajo, pero hubo quien disparó al coche y al hombre salvaron las maletas metálicas que llevaba detrás del asiento de las muestras de calzado. Y el 132 de la puerta principal tenía 36 disparos, me parece, no, 60 disparos, 36 tenía este, y el otro tenía 60 disparos y por lo visto era algún político que iba con una menor buscando un sitio para insectear. Era un político con una menor. Vale, eso seguro. Eso seguro. Vale. Y se vio metido. ¿Y por qué le dispararon al otro? Porque no se paró. Se asustaría. Porque... Fíjate lo que pasó. Pusieron, el teniente coronel puso a 20 tíos enfrente de otra gente en la carretera principal y los asientos que los vi yo estaban cosidos a balazos y a ninguno le dio ni un rasguño. Yo te digo la verdad que no creo en los milagros, pero aquella noche algo pasó allí. Ahí nos explica esa última. Y ahora por último vamos a contar, porque ya sabéis que a la gente que no es de nuestros temas no les suele interesar, bueno, pues la temática ovni o extraterrestre. La investigación del caso de José Manuel Trejo se convirtió en un expediente militar no tanto por la aparición del ser, sino por la pérdida de material militar, en este caso 40 balas que se habían disparado dentro de una base militar y que no había ninguna explicación. De ahí los decenas y decenas de interrogatorios que le realizaron para que confesaran qué habían hecho con las balas, dónde estaban los casquillos, ¿no? Vamos a escucharlo. Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto, ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Atrás solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza que vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, ¿dónde están las balas? O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tus compañeros, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no pueden tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo hubo, dice, eso puede ser una alucinación, le digo. Uno de los militares. No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, digo, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol, y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógica. Yo ni fumaba tabaco, no he bebido. Es muy interesante porque uno de los argumentos con los que trataron de desprestigiar es decir, bueno, pues estos se han emborrachado, se han drogado y han disparado y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero a fecha de hoy, repito, sigue siendo una incógnita qué fue de ese material, de esos casquillos, de esas balas. Y lo más interesante es que entrevistamos a los testigos por separado, todos convergen, todos coinciden en los datos que nos ofrecen sobre ese ser humanoide que avistaron en la base aérea. Y fijaos qué curioso ese supuesto ataque, ¿no? Del ser que junta las manos y siente José Manuel un dolor muy fuerte en el pecho, cae al suelo. Él sostiene, para él fue una epifanía. Esto ocurre en muchos testigos de ovnis, ¿no? Fue un instante en el que le cambia la vida, porque en esos momentos lo que José Manuel siente es que el ser le está salvando la vida, que sus compañeros están a punto de disparar, que en esos disparos que efectúan contra el ser hubo algunos balazos que llegaron a rozarle en el pelo y él cree que el ser de alguna manera se antepuso a lo que estaba a punto de ocurrir y le hizo caer al suelo para salvarle. Esto es lo que José Manuel sigue pensando, sosteniendo a día de hoy. Y lo más curioso de todo es que a José Manuel, como ocurre en muchos casos ufológicos, le cambia la vida. De tal manera
que se produce una apertura, una gran apertura espiritual en el testigo, un desarrollo de facultades artísticas que no había manifestado hasta ese momento, hasta el punto de que José Manuel a fecha de hoy es un gran compositor, toca la guitarra como Los Ángeles, canta y toca flamenco, tiene un conjunto musical, ha viajado por todo el mundo con su música, ¿vale? Y esto empieza a despertarse o a desarrollarse a raíz de este encuentro. Tuvo una parte negativa muy importante, es las persecuciones que José Manuel y sus compañeros vivieron. Para empezar, aquella noche al alba ya fueron metidos en el calabozo, sometidos a decenas y decenas de interrogatorios, análisis médicos que determinaran si habían ingerido o no sustancias, que demostraran qué había pasado con las balas y todo con el objetivo también de silenciarlos, ¿no? Que no contaran nada de lo que había ocurrido hasta el punto de que ellos, que en esos momentos eran pareja, grupo, compañeros que hacían las rondas de vigilancia juntos, pues se les separaron. En concreto, José Manuel, con el paso de las horas, se volvió a sentir mal. Pasó más de un mes ingresado en hospitales militares, tanto de Badajoz como en Madrid, y en ese periplo hospitalario estuvo 13 días en coma. Esos 13 días que estuvo en coma, José Manuel, al despertar no recuerda nada, pero lo que nos ha manifestado a Johanna y a mí en las últimas entrevistas es que empieza a tener recuerdos de cosas que veía, de imágenes y tal, durante ese coma, que estaba como con seres, como que en un sitio muy blanco. Bueno, José Manuel tampoco ha querido, tampoco está preparado, como ocurre con el caso de mi querida Próspera, para contarlo todo, ¿no? Pero decir que igual que en el caso de Próspera Muñoz, poco a poco está empezando a recordar episodios que había olvidado y bueno, como os decía, este es el expediente militar más conocido de esa desclasificación española de los años 90 y es un documento que tenéis disponible para descargar ya en estos mismos momentos en la biblioteca virtual de la Defensa Española. Ahí podéis encontrar este expediente. Aquí os dejo los datos para que os descarguéis y veáis que el expediente es de risa, la verdad, es lo que dice Juanjo, ¿no? Pero por fortuna, bueno, pues tenemos todos los datos por parte de los principales testigos. Y por último, tampoco puedo hablar demasiado de esto porque todavía estoy en fase de investigación, pero la gran pregunta es si el caso de José Manuel es único. Hay amigos, por ejemplo, Jesús Callejo, un amigo e investigador español, que él siempre dice, los casos te eligen a ti, tú no eliges a los casos, ¿no? Y de alguna manera yo esto lo he podido comprobar en varias ocasiones a lo largo de mi carrera. Fijaos que, como os decía al principio, a mí mis padres y mi familia siempre me han apoyado, ¿no? Con mi pasión por estos temas y bueno, pues mi padre, que es guardia civil, es policía en España, en su cuartel hace unos años estaban haciendo unas obras de reforma y hablando con los albañiles que estaban allí trabajando, uno de ellos era de Torrejoncillo, que es un pueblo, como veréis a continuación, que tiene un caso fascinante. Y al escuchar Torrejoncillo, bueno, allí en Extremadura escuchamos Torrejoncillo, inmediatamente nos acordamos de ese caso OVNI. Mi padre le escucha decir que es de Torrejoncillo y le dice, pues allí hubo un caso OVNI muy importante, a mi hija es que le encantan estos temas, ¿no? Ella los investiga. Y le dice, sí, pues yo viví el incidente de la base aérea de Talavera la Real. Y dice, no me digas. Entonces, mi padre, yo en aquellos momentos todavía estaba estudiando mi licenciatura de periodismo en Sevilla, ¿vale? Mi papá me llama y me lo dice y yo aquel mismo fin de semana estaba en casa, ¿no? Para hablar con este señor. Y bueno, pues él me cuenta todo el caso, o sea, pues yo estaba durmiendo, escuchamos las alarmas, se fue la luz, llegamos, los compañeros empezaron a decirnos que habían visto a un ser, ya no nos dejaron hablar con ellos, se los llevaron, no dejaban que se relacionaran con nosotros. Vale, bueno, pues yo digo, hostia, qué guay, ¿no? Tener un testigo de la otra parte, de los otros compañeros que lo vivieron desde el otro punto de vista. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que ya tomando los datos, digo, bueno, Jesús, que es el testigo, digo, a ver, digo, vamos a apuntar el año, tráeme fotos de tu carnet militar, de tu cartilla, que tenga yo toda la información. Veo que los años no coinciden.
Jesús no hizo el servicio militar en 1976, que fue el año que José Manuel Trejo vivió este caso, lo hizo otro año. Y además de él, ya he podido hablar con otras 2 personas que me indican que este caso no sería único y que habría ocurrido en la base en otras ocasiones. Aquí se abren muchos interrogantes. El primero, ¿es que esos seres ajenos a nuestro mundo tienen fijación por este lugar? O 2, ¿se estaban haciendo experimentos de tipo militar con esas personas que estaban durante un año esos reclutas realizando el servicio militar en España y se les estaba dando determinadas sustancias o realizando con ellos contra su voluntad determinados experimentos? Es una incógnita que a fecha de hoy no podemos resolver, pero hasta ahí puedo leer, ¿no? De que yo tengo información y testigos, de que el caso de José Manuel no es único y de que aquí hay mucha más tela de la que tirar, queridos amigos. Y bueno, pues hablando de evidencias, no puedo dejar tampoco de contaros en esta ocasión un aterrizaje ovni que tuve la oportunidad de investigar, ocurrido en el año 2002, y también nuevamente gracias a mi padre, que es que mi padre es mi gran compañero de investigación y es el que me consigue muchos de los mejores casos que yo he podido investigar. Os decía que mi papá es guardia civil, trabaja en un cuartel y bueno, pues resulta que yo en un momento dado de mi vida, eso se lo digo mucho a Johanan. Johanan es muy famoso en México y en toda Latinoamérica. Yo era muy famosa en Extremadura porque salía en la tele, porque presentaba programas en la televisión local y por lo tanto toda la gente me reconocía y sabía de mi pasión por estos temas. Bueno, pues un día compañeros de mi papá se acercan y me dicen: Lourdes, tenemos que tomarnos un café, te tenemos que contar una cosa. Y me dan toda la información de este caso que estaba inédito y que nunca había salido a la luz. Es una información de un aterrizaje ovni que investigó la Guardia Civil de manera oficial. ¿Qué es lo que ocurrió, queridos amigos? Esto tuvo lugar el 2 de junio del año 2002 en este lugar desértico que estamos viendo, en el término municipal de Garbayuela, en Badajoz. Es una planta de machacados, un lugar de donde se extraía piedra. Esto está en mitad de la nada. Johanan y yo hemos tenido la oportunidad de ir hasta allí y allí la verdad es que no hay nada y además se tarda muchísimo en llegar, es súper complicado. Bueno, pues allí resulta que el testigo, que bueno, pues quiere mantener su anonimato, él estaba trabajando de vigilante de seguridad de este lugar. Una noche de verano tranquila, él se encontraba a la entrada del lugar que le daba una perspectiva bastante amplia del terreno, se encontraba dentro de su vehículo escuchando la radio y en un momento dado de repente la radio del vehículo empieza a fallar. Esos fenómenos electromagnéticos que suelen presentarse habitualmente coincidiendo con la aparición de objetos voladores no identificados. Ve que la radio empieza a fallar y en esos momentos además, a través del espejo retrovisor, ve unas luces muy extrañas, una luz muy potente que primero es de color rojo, azul, pasa a un tono rojizo para tornarse en un color blanco. José Manuel se asustó bastante y bueno, pues decidió bajarse porque lo primero que pensó es que se había formado un incendio en la planta. En la planta que, como digo, está en mitad de la nada, lo único que había de valor, por así decirlo, eran 2 transformadores eléctricos situados justo en esta explanada de concreto, de cemento que estamos viendo en la imagen. Entonces, hasta este punto, el testigo baja de su vehículo y se dirige hacia este punto para bueno, pues ver si hay un fuego, si han empezado a arder los transformadores, llamar por supuesto a los bomberos, ¿no? Para que eso no vaya más. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando donde están esos transformadores ve que está todo correcto, que no hay absolutamente nada fuera de lo común. Lo curioso es en esta pequeña loma que vemos por encima del concreto, observa un objeto dantesco. Él habla de un aparato, una especie de aparato del tamaño de un tráiler o camión, ¿vale? Muy grande, que está suspendido justo sobre esta pequeña loma, de color negro con 3 franjas blancas en la parte inferior.
Él no daba crédito a lo que estaba viendo, fue un avistamiento que duró 30 segundos en los cuales él está petrificado, observando aquello, además tan cerca de él. Y pasados 30 segundos, él reacciona, trata de acceder a su teléfono, a su celular para hacer unas fotografías. En esos momentos, de cero, igual que en el caso Manises, de cero a nada, a un segundo después, ese objeto ya había salido volando a una velocidad increíble, perdiéndose en las estrellas. En concreto, él me hablaba de un triángulo, ¿no? Que se había perdido justo en el centro de un triángulo de estrellas, bueno, pues a través de mapas estelares, viendo la posición de las estrellas en el cielo aquella noche. Desde aquellas coordenadas fuimos capaces de determinar con el testigo que el objeto se había ido a perder justo donde aparece en el cielo estival, en esta parte del mundo, el triángulo de verano. No es una constelación, es un triángulo muy visible en el cielo formado por 3 estrellas que son Vega, Deneb y Altair. Justo en esa parte se había perdido el objeto. Él, minutos después, cuando despierta del sopor que le ha producido el avistamiento, trata de comunicarse vía telefónica con 2 compañeros vigilantes de seguridad que estaban en otros extremos de esta planta, bastante alejados. O sea, estamos hablando de un territorio muy amplio. Trata de hacer esa llamada, la llamada no sale, había problemas en esos momentos. Minutos después se restablece la comunicación y él por fin consigue hablar con sus compañeros, quienes pues le dicen que ellos le refieren que no han visto nada extraño, nada digno de destacarse y nada parecido a lo que él está describiendo. El testigo aquella noche, cuando llega a su casa ya por la mañana, bueno, pues se va a descansar y medita, ¿no?, sobre si callarse. Es una persona descreída que nunca había tenido un encuentro de este tipo, que nunca se había planteado la posibilidad de que existieran este tipo de fenómenos y decide en un primer momento no contarle nada a su familia para que no se rían de él. Eso sí, nuestro testigo vigilante de seguridad había sido en el pasado policía nacional y tenía muy buena relación, bastante relación con las fuerzas policiales del municipio en el que reside, ¿vale? Y él decidió, a riesgo de que se rieran de él, hablar con los compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. La Policía Judicial es la rama dentro de la Guardia Civil encargada de investigar casos como, por ejemplo, desapariciones, asesinatos, temas relacionados con drogas. En este caso también, bueno, pues temas de estos extraños. Y los compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con los que tuve la oportunidad de hablar con todos, a los que conozco además y les mando un abrazo enorme desde aquí, ellos, lejos de tomarse a risa este tema, dieron crédito a lo que estaba contando el testigo y dijeron: no te preocupes, móntate en el coche, o sea, accede al vehículo oficial y vamos hasta ese lugar a ver si encontramos algo, ¿no?, que pueda describir lo que viste. Se montan en el coche oficial de la Guardia Civil, se desplazan hasta el lugar de los hechos y se produce un informe oficial por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre este incidente. Un informe que, por supuesto, está clasificado, solo puede ser leído, visto por oficiales de la Guardia Civil. Y en este caso, por mi padre, y bueno, pues repito, porque me conocían de la tele y tal, me dejaron entrar en la oficina, me pusieron delante del ordenador, me dijeron: vale, toma el cuaderno, apunta alguna cosa, pero Lourdes, ni fotos ni nada, ¿vale? Y 2 personas custodiándome mientras yo leía el informe. En el informe explicaban el relato del testigo que os he contado, todo lo que él había vivido, y lo más destacado es que decían que los compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que habían estado en el lugar de los hechos, justo en el área sobre la que describe el testigo que allí estaba posado durante 30 segundos al menos, que él hubiera visto el objeto, que encuentran
plantas desecadas, plantas deshidratadas. Esos son los términos que utiliza el informe. Cuentan que les sorprende mucho que hay arbustos, arbolitos de maleza bajos, que la mitad del árbol que está dentro de ese perímetro descrito por el testigo está completamente desecado, deshidratado, como si hubiera estado sometido a una potente fuente de calor, y la otra mitad está verde, frondosa y bien. Bueno, yo cuando me enseñan todo este informe, yo les digo a los compañeros, les digo, es que yo lo quiero contar, o sea, permitidme por lo menos, o sea, dame una fotografía, aunque sea del informe, y me dijeron, vale, te damos 2, pero te tiene que autorizar la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con prensa de Guardia Civil, y además no pueden ser pues de las que más se vea esa deshidratación, ¿no? 2 generales que tomamos en el terreno para que, bueno, pues puedan creer que realmente has tenido acceso al informe y a toda esta información. Entonces, yo que durante 2 años he trabajado en el gabinete de prensa de Guardia Civil, redactora de la revista oficial de la Guardia Civil, y que tengo bastante contacto con las oficinas periféricas de comunicación, desde aquí un abrazo enorme también a Leal, que fue el guardia responsable de la oficina que me mandó el permiso para que yo pudiera publicar en la revista Enigmas, con mi querido Lorenzo Fernández Bueno, estas 2 fotografías de ese informe oficial que era desconocido y que demuestra que, lejos de reírse, las fuerzas policiales en España se interesan por estas investigaciones, las realizan, tomaron muestras de las plantas. Y de hecho, el informe, que en un primer momento llega al mando superior de la Comandancia de la Guardia Civil en Extremadura, de la zona de Extremadura, se pidió desde Madrid al máximo nivel. Dijeron, queremos ese informe y una segunda entrevista con el testigo. ¿Por qué? Porque según me refieren, aquella noche, en otros puntos de España, otros testigos habían llamado a la Guardia Civil manifestando observaciones extrañas en el cielo, de ahí que pidieran un segundo informe y una segunda entrevista con el testigo. Este, como digo, es uno de los casos que he podido investigar en mi carrera, sacar a la luz, para demostrar que las fuerzas policiales de mi país tienen un profundo interés y realizan investigaciones sobre estas temáticas. Desde luego, como diría Juanjo, es la punta del iceberg, ¿no? Es un caso entre millones a los cuales nunca vamos a poder tener acceso. Años después del suceso tuve la oportunidad de llegar hasta el lugar con el testigo y la verdad que fue alucinante ver su cara, porque justo en ese diámetro que describía él, sobre el que estaba situado el testigo, como veis en las 2 fotografías, en los extremos hay un montón de vegetación baja, ¿no? Pues en el momento de los hechos, en el año 2002, toda esa zona estaba cubierta igual de maleza, de vegetación, ¿vale? Igual que la parte superior de la fotografía. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa del testigo de observar que en la zona en la que él, bueno, pues sitúa la aparición de este objeto, donde la Guardia Civil hizo su investigación y recogió sus muestras, se percató de que allí no crece absolutamente nada. Y esto es algo habitual que se ha dado en otros lugares relacionados con aterrizajes de ovnis, y la mayoría de informes que tenemos a nivel mundial sobre objetos que se posan, bueno, pues provocan los 2 aspectos que hemos descubierto en esta investigación. Uno, que no vuelve a crecer nada o rara vez sobre el lugar en el que se ha posado el objeto, y 2, que se produce una desecación o deshidratación instantánea de plantas, de arbustos bajos, por contacto con una alta fuente de calor de origen desconocido, ¿no? Y esto es lo que tuvimos la oportunidad de comprobar. Seguimos, voy a avanzar ya un poco más rápido porque no quiero aburriros. He querido seleccionar algunos casos, como os decía, que tenga evidencia como tal de objetos o de muestras, y en este caso este es un caso que ha pasado un tanto desapercibido. Sí que me consta que ha habido
algunos investigadores de Estados Unidos interesados que han tratado de recopilar información, y es un caso protagonizado por uno de mis maestros, uno de los ufólogos más veteranos de España, ahí estoy con él en esa foto, que es Saturnino Mendoza, uno de los padres de la investigación OVNI en España, que sigue actualmente en activo, y yo creo que actualmente es el investigador más veterano que tenemos en mi país. El caso Mirandilla ocurre en Extremadura, muy cerca de Mérida, en abril de 1980. En este pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, Mirandilla, es una zona de chalet, una zona de descanso de la gente que vive en la ciudad de Mérida. Y allí un industrial muy importante de la ciudad de Mérida tenía un chalet. Bien, pues una de las personas que le cuidaban este chalet, este inmueble, aquella noche de abril de 1980 avisa al industrial, le llama por teléfono y le dice: oye, en las cercanías de tu chalet estoy observando una luz muy fuerte. Vente, que yo creo que hay un incendio, algo se está quemando. El industrial sale en mitad de la noche rápidamente hacia Mirandilla, tardó unos 15-20 minutos en llegar y efectivamente se da cuenta de que no es un incendio, sino una luz muy potente que hay en las cercanías de su domicilio. Una luz que además se desplaza desde su domicilio hasta una zona, un encinar cercano, una zona de árboles, y él está completamente anonadado. Junto a él otros testigos que empiezan a aparecer, gente que vive en esas cercanías y bueno, pues no dan crédito a lo que están viendo. En esos momentos, Saturnino Mendoza ya había fundado en Mérida uno de los primeros grupos de investigación OVNI, el primero que hubo en Extremadura, que es el grupo Quasar. El industrial conoce bastante a Saturnino y se van en esos momentos a un teléfono a llamar a Satur para que se desplacen hasta allí a ver si le pueden ayudar a identificar qué es lo que están viendo. Y Saturnino en esos momentos va desde Mérida junto con el fotógrafo del grupo Quasar hasta Mirandilla, bueno, pues a una gran velocidad para ser testigos de ese avistamiento. Llegan. Y al fotógrafo de Quasar, bueno, pues esto era un poco todo rudimentario, o sea, estaban empezando. Llegan y se le escapa el flash. Coincidiendo con que se le escapa el flash, ¿vale? Al fotógrafo el objeto, ¡boom!, sale hacia arriba y se va a posar un poquito más lejos. Esta es la zona donde ocurre el lugar. Como vemos, a fecha de hoy todavía está muy deshabitada. Es una zona de descanso donde hay algunos chalets, ¿vale? Fincas de gente bien, de gente pudiente, diseminadas por allí. Pues cerca de eso hay un caserío abandonado que era utilizado algunas veces por prácticas militares, grupos militares, ¿vale?, que se van a hacer supervivencia a algunas zonas de España para estar preparados, ¿no?, ante cualquier eventualidad. Bueno, pues horas antes de este avistamiento, un grupo militar había estado haciendo maniobras y prácticas en este solar abandonado, que es a donde se va a posar el objeto cuando al fotógrafo se le escapa el flashazo. Después de eso, el objeto, después de estar situado sobre esta vertical, desaparece y a la mañana siguiente Saturnino junto con el grupo Quasar se desplazan otra vez hasta el lugar de los hechos para tratar de buscar evidencias físicas. Lo que encuentra Saturnino fue zonas quemadas del tejado de esa edificación, que era de madera y que de repente él se encuentra que la madera que ha quedado no solo está de color negro, parduzco, chamuscado, sino que él podía verse en esa madera como si fuera un espejo. Él decía que era como si se hubiera convertido en grafito, el grafito del lápiz, como si se hubiera la madera vitrificado. Además, observan que las tejas que estaban por allí rotas, que formaban parte del tejado de este lugar, presentaban una sustancia viscosa, como una especie de baba, que ellos en un momento dado no sabían muy bien de qué se trataba. Eso sí, llevaban unos clavos, llevaban unas cositas metálicas en su bolsa de trabajo y en la mesa de trabajo, y vieron cómo de repente empiezan a desfilar hacia las tejas. La teja, esa baba,
le estaba dando una propiedad magnética. Todo esto lo pudo comprobar Saturnino Mendoza, que esa baba provocaba que si acercabas algo metálico a esa baba, a la teja, se quedaba adherido. Y en esos momentos, bueno, pues Saturnino recolecta muestras, se las lleva para Mérida y por supuesto llama a sus contactos de la base aérea de Talavera la Real, donde tuvo lugar el encuentro de José Manuel Trejo para pedir si habían visto algo extraño en el cielo. No le pueden decir claramente de manera oficial, pero de alguna manera consigue que le comenten que han tenido tráficos extraños en el cielo los 2 días anteriores y que han estado, ¿no? Checando, enviando naves a esta zona para investigar. Y como digo, Saturnino hizo los estudios pertinentes y bueno, pues yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio en España. Tengo aquí la grabación, dura 18 minutos, pero luego le puedo pasar el link a Andrea para que escuchen el testimonio de Saturnino, os puedo pasar el contacto para que habléis de él, para que os dé un informe. Años después yo fui con Saturnino hasta el lugar de los hechos y traté de recoger las pocas tejas que quedaban, que Saturnino me dice que coinciden con las que él tenía. Conservo algunas en mi casa y con mucho gusto, bueno, pues cuando vaya a España después de la pandemia me traeré una de ellas para que esté en el Museo OVNI con Andrea y con Silvia y que puedan tener una muestra de este caso que pasó bastante desapercibido, pero que, bueno, pues este investigador tan veterano tiene toda la información y pudo ver cómo este material que es arcilloso cobró propiedades magnéticas justo después de ese incidente OVNI. Y antes de terminar, yo os prometía que os iba a traer casos donde hubiera habido evidencias, piedras y demás, y os he traído 3. El primero de ellos es el caso Torrejoncillo, que os citaba antes, que ocurrió el 6 de septiembre de 1980, en plena tarde, queridos amigos, a las 3 de la tarde, que es una hora, y sobre todo en esa época del año en España, que hace muchísimo calor y estamos todos dormidos, descansando. Bueno, pues los guardeses de la finca Cuatro Cuartos, en mitad de la naturaleza, en Torrejoncillo, lo vemos en la imagen en blanco y negro, estaban durmiendo 2 hermanos junto con su madre. En esa casa, cuando de repente empiezan a escuchar un sonido sordo, salen al exterior. ¿Cuál es su sorpresa? Que ven una especie de cono de fuego que se está desplazando sobre el terreno, arrasando con todo lo que pilla por delante. Un cono que además parece tener comportamiento inteligente porque al llegar a la casa, ellos salen, la madre está dormida, la agarran en brazos, la montan en una moto que tenían, intentan huir del cono, ven como el cono se parte en 2 para no dañar a la casa y luego se vuelve a unir en uno. Por supuesto, salen con la moto rápidamente, dan aviso tanto a la Guardia Civil como a los bomberos y se persona aquella tarde en la finca Cuatro Cuartos todo tipo de profesionales, tanto del campo de los incendios como de la Guardia Civil. Las investigaciones que se realizaron in situ encontraron que las botellas de cristal, tanto de vino como de cerveza, estaban completamente derretidas, eran una pasta en el suelo. Encontraron como las cercas metálicas que determinan dónde termina una propiedad y empieza otra, estaban goteando, se estaban deshaciendo. Encontraron varios animales de campo que estaban muertos, conejos, cabras, estaban completamente asfixiados, una muerte instantánea por asfixia. Y aquí vemos en la foto, fue el único superviviente, un gatito, que vemos cómo está quemado por ese cono que además movió piedras gigantescas, las encontraron en otros lados. Fue una cosa dantesca. Uno de los primeros científicos que llegó a investigar fue el geólogo Juan Gil Montes, quien determinó y dio fe de que jamás había visto nada parecido. Y a fecha de hoy no hay una explicación de lo que tuvo lugar, queridos amigos, en la finca de Torrejoncillo. Se habló de prácticas secretas militares, de una bomba, de tecnología nuclear que les habrían lanzado, pero lo curioso, y aquí tengo los datos, dame un segundito que los voy a buscar. Lo curioso es que si nos ponemos a comparar lo que ocurrió en la finca con otros sucesos que ocurrieron en aquellas fechas a nivel mundial, vemos como
que algo estaban haciendo, no sabemos si de tipo militar o ajeno a nuestro mundo, pero que el caso de Torrejoncillo no fue único. El caso de Torrejoncillo fue, como os decía, en 1900, aquí lo tenemos en pantalla, un segundo. En 1980, pues en aquella época os decía que a nivel mundial se registraron casos parecidos. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 1980 en Sevilla, a unos 400 kilómetros aproximadamente de este lugar, un artefacto también cónico se aproxima a un campo de ganado y produjo diversas quemaduras en los animales. Esto fue publicado en el diario Pueblo. El 28 de septiembre de 1980, en Argentina, hay noticias de un cono luminoso que causó un incendio en un arrabal, una noticia de la que se hizo eco la agencia EFE en Argentina en septiembre de 1980. El 20 de octubre de 1980 en Dakar, en Senegal, en el continente africano, también un objeto que los testigos describen con forma cónica destruye 50 chozas, ¿vale? Y el 22 de octubre de 1980 en China, también publicado en España por el diario Pueblo, un cono, todos hablan igual que en Torrejoncillo de un objeto cónico, aparece despidiendo calor y quemando la vegetación para posteriormente meterse en el mar. Como vemos, el caso Torrejoncillo, que luego se dijo, no se pudo determinar, que personal de NASA había llegado hasta Torrejoncillo para investigar. Esto es una leyenda urbana, nunca se pudo llegar a una conclusión definitiva, pero lo cierto es que en aquellos meses, septiembre y octubre de 1980, hubo otros casos de conos de fuego, igual que el de Torrejoncillo, que en este caso hubo evidencias físicas que tanto Guardia Civil en sus informes secretos como los bomberos pudieron ver todos esos fenómenos que os he descrito. Pasamos muy rápidamente al caso de los billares en Jaén, que ocurrió en el año 1996, cuando un campesino local, esto es en el sur de España, Dionisio, de 66 años, observó en mitad del campo, empezó a llamar a su perrita y la perrita presentó un comportamiento extraño, ladraba pero no se movía de donde estaba. Dionisio se dio cuenta de que su perrita llevaba una especie de collar transparente que él no le había puesto, que tenía una especie de piedrita en el centro. Se quedó anonadado, le quitó como pudo el colgante, el collar, y cuando se lo quitó la perrita ya pudo moverse. Al moverse lleva a Dionisio hasta un lugar a escasos metros donde observa un objeto metálico posado en el suelo con forma de campana, el cual en la parte superior, según describió Dionisio, tenía un símbolo palo 0 palo 101. Se aproxima a ese objeto y al momento salen de su interior, según lo que describió el testigo Dionisio, 3 seres muy bonitos, con traje ajustado, 2 mujeres y un hombre. En esos momentos no hay un contacto mayor, se produce una luz cegadora muy fuerte y a los pies de Dionisio aparecen varias piedritas. Entre ellas, esa que vemos en pantalla, una piedra que tiene ese símbolo que él veía en la nave, el palo 0 palo, el 101. Y vemos también en fotografía la supuesta huella que dejó ese objeto antes de desaparecer, ¿vale? En el caso de los billares de Jaén. Al momento que aparece esa luz cegadora y Dionisio tiene a sus pies esas piedritas, vuelve a alzar la vista y ese objeto ya ha desaparecido. Es un caso que en un momento dado pues causó interés, pero sobre todo vino con la mano de mi querido Juanjo. Esto ocurre el 16 de julio de 1996. Bien, pues el 25 de julio de 1996 estaba Juanjo de viaje por Egipto con mi querida Blanca y está Blanca bañándose en el Mar Rojo y pierde un anillo de oro. Inmediatamente alerta a Juanjo: ¡ay, Juanjo, ayúdame! He perdido el anillo, y Juanjo pues se mete a bucear a tratar de recuperar el anillo de Blanca.
en vez de encontrar, pues tratando de palmar, ¿no? En el hecho submarino, el anillo de Blanca encuentra un anillo, pero no era el de Blanca, era el que estamos viendo en pantalla, un anillo que nada tenía que ver y que tenía el mismo símbolo, palo 0 palo 101, que el del objeto de este señor de Jaén. Coincidió en el tiempo cuando Juanjo vuelve a España, pues completamente anonadado de por sí con lo que le ha ocurrido con el anillo, que además él nunca jamás se lo quita. Le llegan noticias de lo ocurrido en Jaén, se va para allá y cuál es su sorpresa al ver que una de las piedritas que Dionisio le muestra, que han aparecido a sus pies después de ese encuentro, tiene el mismo símbolo que su anillo. Bien, Juanjo mandó a analizar esta pieza y lo que se determinó en diferentes análisis de laboratorio llevados a cabo tanto en Jaén como en Sevilla es que esa piedrita era un nódulo de baritina, un material que era tremendamente común en la zona de los Villares. Por lo tanto, era un material completamente terrestre y además muy habitual en la zona de los Villares en Jaén. En cuanto al análisis de cómo podrían haberse realizado esas muestras, esas marcas, los expertos que realizaron las pesquisas llegaron a la conclusión de que era una forma de torneado, o sea, una técnica totalmente usual y conocida en nuestra época, pero que las marcas, algunas tenían una gran antigüedad y otras eran más recientes. En cuanto al anillo, y además esto es de notorio y público conocimiento porque Juanjo lo ha publicado en varias de sus obras y está en su página web, los análisis le indicaron del anillo que en cuanto a la propiedad de la termovisión funcionaba de una manera no habitual. Este objeto de alguna manera repelía la luz, se convertía o se convierte en opaco, en negro, bueno, pues, y no absorbe la luz. Y esto es un caso que a fecha de hoy sigue siendo muy controvertido en España, que hay mucha gente que ha hablado de fraude, que como al final digo, los análisis no han demostrado ni que sea extraterrestre, ni que las marcas se hayan elaborado de una manera, digamos, no conocida, pero lo curioso es las dos coincidencias en el tiempo del caso Villares y del suceso ocurrido a Juanjo y que el símbolo sea el mismo. Ya sabéis, de hecho, que bueno, pues lejos de lo que mucha gente pueda opinar, para Juanjo ese anillo es sagrado, nunca se lo quita. Creo que nos oye Juanjo o no nos oye, para contar una cosa, Andrea. Hola, no sé si nos está oyendo, pero puede que sí. Ok. No, hay una anécdota que contó una vez nuestro amigo Caravaca. Ya veis que Juanjo tiene, bueno, pues un cariño muy grande a este anillo, que de hecho ya se hacen réplicas en España, ¿eh? Y tenemos compañeros ufólogos que tienen réplicas del anillo y se lo ponen. Bueno, pues Tenemos uno presente en sala, te aviso. Qué bueno. Pues Juanjo, al principio del boom de lo del anillo, cuando acababa de ocurrir lo de los Villares, cuenta nuestro compañero José Antonio Caravaca, y lo contó públicamente en una conferencia, que él se reúne con Juanjo en un bar de carretera justo cuando acaba de ocurrir lo del anillo y que le dice: Juanjo, por favor, déjame ponerme el anillo, déjame ponerme el anillo. Y Juanjo le dice: vale, pero nada, 10 segundos, ¿eh? Y le deja que se lo pone Caravaca. Y cuando se lo va a quitar el anillo no sale, ¿vale? No había forma de que saliera. Juanjo se empezó a poner muy nervioso, según lo que cuenta Caravaca, y le dice: mira, ve al baño, ponte agua y haz lo que sea, pero quítate el anillo. Y eso es lo que nadie sabe, que Caravaca dice pues que no podía, imaginaos el aprieto, o sea, con Juanjo fuera y él, que no era capaz de quitarse el anillo, se empezó a poner agua, no salía, empezó a tirar ya a punto de arrancarse el dedo. Un bar de carretera, o sea, estaba completamente sucio, y dice que el anillo salió volando y cayó dentro de la taza, que estaba toda sucia, y a Caravaca no le quedó otra que meter la mano en toda la caquita para recuperar el anillo de Juanjo, porque si sale del baño sin el anillo,
O sea, ¿qué hubiera pasado? Simplemente la anécdota de Caravaca con el anillo, el famoso anillo de palo cero palo, pues que tan famoso es en nuestros temas y que está relacionado con esta piedrita que veis en pantalla. Y ya, bueno, pues a modo también cómico, divertido, terminar con la piedra más famosa de la ufología española, que es la de Alberto San Martín, un suceso que tuvo lugar en 1954, cuando esta persona que estáis viendo en la fotografía, un enfermero que trabajaba en un sanatorio de Madrid, Alberto San Martín, manifestó que, bueno, pues una noche estaba durmiendo en su casa, le empezó a dar un dolor de muelas muy grande y, bueno, pues para tratar de parar ese incesante dolor que estaba viviendo, se fue a dar un paseo por la zona de Cuatro Caminos en Madrid. Él manifestó que cerca del Puente de los Franceses se encuentra con un ser que lleva un traje ajustado, como si fuera un piloto, un ser con ojos rasgados, con aspecto oriental, que le saluda así por señas, que no habla su mismo idioma, y que de repente se esconde detrás de una maleza y sale con una piedra que le entrega. Le entrega una piedra, el ser desaparece, ¿vale? Y bueno, pues de repente ve como un objeto discoidal se pierde en el cielo. Ese es el testimonio de Alberto San Martín, que empezó a manifestar, como digo, en noviembre de 1954. Toda la prensa nacional española, estábamos todavía en plena dictadura franquista, en la posguerra española, empieza a hacerse eco de la historia, los medios de comunicación empiezan a hablar de la piedra marciana y en aquellos momentos el único lugar donde se hablaba de este tipo de temas era, bueno, pues en La Ballena Alegre, en el Café Lión, un café de Madrid, donde él era funcionario de profesión, pero aficionado al tiempo libre en estos temas, Fernando Sesma, bueno, pues realizaba este tipo de tertulias y llega a oídos de Fernando Sesma, que hay un enfermero de Madrid, que manifiesta tener una piedra de origen extraterrestre que le ha entregado un extraterrestre. Manifestaron en su momento que habían realizado análisis de laboratorio por parte del Instituto de Mineralogía de Madrid, en aquella época en España, y que, bueno, pues un insigne trabajador de este lugar, Pedro García Bayón Campomanes, habría manifestado que pues la piedra se comportaba de manera rara, que tenía reacciones extrañas y que contenía un alto contenido en sales y que también tenía carbonato cálcico. Esto es lo que dijeron o lo que manifestaron en un primer momento Alberto San Martín, Fernando Sesma y todo el círculo ufológico de aquella época. Lo de las sales, además, lo comprobaban los aficionados, ¿vale? Del tema que lamían la piedra y decían que sabía sal. O sea, imaginaros ahí a todos los ufólogos, ¿no? En aquellos momentos de España lamiendo la piedra para ver si efectivamente era salada. Bueno, pues aunque en un momento dado manifestaron esto, que había un estudio serio que decía que la piedra se comportaba con propiedades extrañas, es cierto que posteriormente ese nombre que hemos citado, Pedro García Bayón Campomanes, como el responsable de ese análisis, manifestó que él nunca había dicho lo que dijeron en prensa, que tenía de propiedades esta piedra, y desencantado y demás, Alberto San Martín se marcha a Sao Paulo, en Brasil, a vivir, donde le habían dicho que allí en Brasil iba a tener encuentros, que cerca de Mato Grosso iba a poder vivir experiencias, que allí había una base subterránea extraterrestre, y él llevó por bandera durante toda su vida que allí, tanto en Estados Unidos como en Brasil, habían realizado estudios científicos a la piedra y que habían determinado que era extraña y que no podían decir de qué mineral estaba hecha, que en el catálogo terrestre no encontraban un mineral que determinara de qué era su piedra. Bueno, hay que decir que efectivamente él publicó los datos generales que había arrojado la muestra, pero nunca dijo qué analista lo había hecho, con lo cual no había una posibilidad de que se pudiera contrastar la información. Esto está publicado en El Ojo Crítico de mi querido Manuel Carballal, con el que colaboro
y allí, bueno, pues se determina, pone el análisis dureza indeterminada, tasa de radioactividad ninguna, componentes calcio 22%, silicio 33%, magnesio 4%, aluminio 4%, carbono 1%, titanio 0,1%, sodio 0,5%, manganeso 0,01%, plata 0,003%, otros 35%, y bueno, pues citan otros porcentajes como sílice, calcita deshidratada, magnesita deshidratada y determinados tipos de silicato. Bien, esto es lo que contó Alberto San Martín, y como digo, él nunca quiso decir qué analista había realizado esa muestra. Al parecer la piedrita se fue fragmentando de tantas muestras que él mandó por ahí a analizar, acabó partiéndose, la pegó como pudo con pegamento, o sea, una cosa súper friki. Y fijaos que investigadores posteriores en España han retomado ese supuesto análisis que Alberto San Martín realizó y donde habla de los componentes de la piedra, y se han dado cuenta de que muchos de esos componentes están presentes en el material que utilizan los dentistas, ese concreto que utilizan los dentistas para realizar las muestras, queridos amigos, de, bueno, pues cuando te van a hacer algún tipo de implante o te van a poner una dentadura postiza. Por lo tanto, lo que se opina por parte de la plana mayor de la investigación en España es que se trató de un fraude, que Alberto, qué casualidad que dijera que le dolían las muelas, qué casualidad que era enfermero, que tenía acceso a un sanatorio, que él pudo perfectamente fabricar esta piedra. Se sabe también que tenía, además de enfermero, tenía dotes artísticas, quería triunfar como actor. Entonces, la conclusión a la que a fecha de hoy llegamos es que se trató posiblemente, siempre queda un margen de duda, pero posiblemente de un fraude orquestado para buscar notoriedad en aquella época, máxime también teniendo en cuenta que nunca se ha podido leer una frase o extraer un mensaje de esos símbolos que él dibujó en la piedra. Una piedra que es la mayor anécdota en este sentido de la ufología española, igual que el anillo de Juanjo. A fecha de hoy se fabrican réplicas de la piedra de Alberto San Martín. Como recuerdo a este caso, bueno, pues él falleció en Brasil y mantiene a fecha de hoy, mantenía, ¿no?, que era real el caso, y su viuda así se lo manifestó en Brasil a mi querido y admirado compañero Pablo Villarrubia, que tuvo la oportunidad de entrevistarla. Él pudo lamer también la piedra y ver que sabía sal, pero como digo, todo apunta a que las propiedades, los componentes son prácticamente idénticos o muy parecidos a los que utilizan los dentistas para hacer esa masa de la que extraen, ¿no?, sus muestras para realizar las prótesis y demás. Y este es el repaso que yo quería haceros de los principales casos relacionados con evidencias físicas que han tenido lugar en mi país. Espero que os haya gustado, espero no haberos aburrido mucho, espero también, bueno, pues como os decía, en no haber defraudado esta oportunidad que me han dado Andrea y Silvia de poder hablar de mis investigaciones, de hablar de mi pasión en un foro en Latinoamérica por primera vez, y ahí están mis redes sociales, por supuesto, para quien me quiera seguir. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, y bueno, pues esto se lo dedico a mi bebé, ¿no?, que crece dentro de mí, que es una mujer que se llama Isabela y que espero que, igual que Silvia, igual que Andrea, igual que yo, le gusten estos temas. Ojalá. Gracias. Muy bien, Lourdes, la verdad que te pasaste, es una recorrida extraordinaria por los casos de España, y te agradezco por haber puesto también esa perla inédita de tu investigación reservada con tu papá de la Guardia Civil, que la verdad que es la primera vez que todos tenemos acceso a esta información, y va de mano por lo que pugnamos todos en todos nuestros países, que es que estos casos salgan a la luz, y por detrás de ellos muchos otros más. Así que muchas gracias. Les voy a decir a los amigos, ahora seguimos con Gladys Espinosa,
Nos tomamos 5 minutos para acomodar la técnica, así que vayan, háganse un cafecito y después hacemos un bloque con Gladys, sigue Fernando Silva, y si nos acompaña Lourdes, Fernando y Gladys, hacemos un break de 10 minutos para preguntas, 10-15 minutos para preguntas para los 3 conferencistas. I want to show you an intriguing collection of aesthetically pleasing paintings representing the work of an Italian artist spanning over a period of half a century. Sponsored by the Center for the Multidisciplinary Study of Cybernetic Existentialism, the majority of these paintings traveled the world and were shown in cultural centers, art galleries, literary circles and museums. It is the monumental work of a secluded man, a paradigm breaker with extraordinary intuitions and constant contact with otherworldly dimensions. Over the years, we encountered different levels of interpretation from different schools of thought. Art experts caught the sophisticated humor and subtle irony, while others an obsession with technology. The painter doesn't have a formal education in physics nor in technology, and yet he skillfully paints thought-provoking technological beings with microchips painted or inserted into the canvas. These represent sorts of hybrids programmed, genetically enhanced and over the years more and more cybernetic. Star Wars fantasies? Egregores? Are they real or avatars of his creations? Are they messengers from a distant past or from a distant future? This is a hotly debated and hotly contested subject, both in physics and philosophy. Are there aliens? Are there hybrids? What about clones? Who are they? Where do they live? Are they real or just a figment of our imagination? And what about abductees, contactees, abduction experiencers, channelers of different entities? Is the abduction phenomenon psychological, imagined or experiential? Real or pure speculation? European and American ufologists advance theories of experiences that go way beyond conventional interpretations. They make a shocking statements about these paintings as a disclosure of hidden messages, accurate descriptions of robots constantly evolving, clones, doubles, copies or versions of ourselves. There are processes of hybridization which seem to be executed in another dimension beyond the matter where non-human advanced intelligence operate. They affirm that in the artistic expression of his entire life, the painter introduces the viewer with the solid idea of technological superhumans created and constantly modified perhaps by a transdimensional, interstellar intelligence. Since the early 70s, some of his artwork introduced the concept of a multiverse, as an opposite universe that is somehow familiar to us all. Where some appreciate the paradox and the humor, others see a reality that is taboo to mention. His art evolved with, and often anticipated, technologies, and so his high-tech robots in a half-a-century time lapse, his intelligent machines evolved into cyborgs, human-like sentient beings totally merged with technology. They instantly communicate telepathically and at the speed of thought, as if the painter imagined a new intergalactic programmed frequency, an advanced civilization as the future of humanity. Fractal beings, or robots with consciousness, are produced to reflect human consciousness. To many, this artwork seems to describe how humans are evolving and preparing to enter an alien society. Also, vice versa, aliens, hybrids or clones are being instructed to enter the... Vamos a ver un video que me ha mandado muy gentilmente una seguidora que está viendo este congreso, que tiene que ver con la representación de lo que es el existencialismo cibernético. Es una plataforma de presentación de tecnología en el arte y me refiero a Carmen Gallo, que fundó el centro en Manhattan hace más de 30 años como una plataforma para presentar arte, filosofía, tecnologías y tendencias del día en tecnología. Recientemente el centro se embarcó en su viaje más ambicioso y visionario hasta la fecha al presentar 50 años de robótica en el arte, óleos de Rufo Caselli, padre del existencialismo cibernético. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ella nos ha propuesto que todo esto que estamos observando, que hemos visto en este pequeño video, sea parte de una próxima exposición aquí en Victoria, probablemente en el Museo del OVNI. Así que bueno, va a ser una linda experiencia compartir con estos artistas internacionales que van girando por todo el mundo en pos de mostrar lo que hoy ya el fenómeno ha incidido en el arte desde distintas expresiones. Así que
muchas gracias por habernos acercado a esta propuesta que compartiremos con mucho gusto seguramente en un tiempo. Bueno, en 2 minutitos presentamos a Gladys Espinosa y uno de los casos más apasionantes de caída de objetos en la provincia de Entre Ríos.